Hola mis estudiantes de sexto básico, ¿cómo están? Habla la profesora Maribel Rojas. Vamos a comenzar a explicar la semana 21 en la asignatura de ciencia. Les comento mientras que estoy muy contenta porque se van a enterar en la próxima imagen. El objetivo será de esta clase retroalimentar el trabajo formativo de la semana 20 aplicado en la asignatura de ciencias. ¿Qué tal? El trabajo formativo número 2, les comento que como curso sexto básico los resultados estuvieron excelentes. Me sorprendí gratamente, lo están haciendo muy bien, sigan adelante, sigan así. Los felicito de verdad, porque realmente los resultados me sorprendieron. Y creo que están estudiando mucho, están haciendo el trabajo en casa a conciencia, así que eso me pone muy feliz. Vamos a realizar en esta semana 5 actividades, la semana 21. La primera será activar conocimientos previos. Vamos a conocer las preguntas con errores frecuentes en el trabajo formativo. Como curso, ¿cuáles fueron las preguntas con más errores? Vamos a desarrollar en el cuaderno también preguntas. Esas preguntas con errores las van a desarrollar después en el cuaderno, escribiendo la pregunta y la respuesta correcta. Van a relacionar las palabras con cada oración. Son palabras que aparecen relacionadas con el tema que estamos trabajando de sexualidad. Y en último lugar, vamos a completar un crucigrama relacionado también con las oraciones que hay en la actividad número 4. Tienen que estar muy atentos a esas dos actividades. Vamos a ocupar el cuaderno entonces y mucha atención en este video para poder desarrollarlo. En los conocimientos previos, la activación de conocimientos, tenemos este mapa conceptual donde nos explica el aparato reproductor, tanto el femenino como el masculino. En lo general vamos a recordar, estos tienen una estructura, están compuestos por órganos. Estos órganos son productores de células sexuales y las células sexuales son las gónadas femeninas y gónadas masculinas. Estos órganos transportan células sexuales especializadas, ¿ya? Para algo en especial. También tienen una función o más de una función el aparato reproductor. Es transmitir información genética, ¿cierto? En el embarazo se va transmitiendo entonces la información genética y eso se va transmitiendo de generación en generación, el ADN. En el caso de la mujer ocurre un embarazo y también ocurre un parto, luego la lactancia de ese bebé. Todas esas funciones también corresponden al aparato reproductor. También producen hormonas y tienen la particularidad de aparecer acá en esta etapa de la adolescencia las características sexuales secundarias, que las vamos a detallar en unas próximas imágenes. Estas son las preguntas que como curso obtuvieron mayor cantidad de errores, pero igual tienen un alto número de aciertos, por eso mi felicidad, por eso estoy tan contenta, por eso creo que es un muy buen resultado. ¿Ya? Porque en la mayoría de las preguntas ustedes tienen sobre el 70% de aciertos y eso es maravilloso. La pregunta número 2 fue la que tuvo menor cantidad de aciertos y fue porque ustedes marcaron solo una de estas alternativas y eran dos. La voy a explicar en la próxima imagen. Entonces, los ovarios son estructuras pares en forma de almendra, ¿cierto? Y se forman en dos lugares de estos que están acá. La pregunta 20 tuvo también más errores y esta se trabajó en el trabajo formativo número 1, la 19 y la 20. ¿Qué medidas deberían tomar para disminuir la contaminación de la hidrosfera? Esas preguntas de la unidad anterior. Hubo 16 aciertos y el 49% del curso respondió bien. En la número 19, ¿cuál de las siguientes características sexuales secundarias corresponden al hombre? Habían 4 alternativas y solo tenían que marcar una. Hubo 19 aciertos y eso equivale al 58% del curso. ¿Cuál es la principal función de los oviductos en el sistema reproductor femenino? Tenían que elegir también una de esas funciones, era la correcta. 23 aciertos, 70% del curso.
Pregunta 14. ¿A qué estructura corresponde la siguiente definición? Es un tubo muy enrollado situado encima de cada testículo. ¿De qué estábamos hablando? Acá tenían 23 aciertos, también el 70% del curso. Pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes relaciones órgano y función es correcta? Aquí había 4 opciones de órgano y la función de ese órgano y solo una era la correcta. 23 aciertos, 70% del curso. Ahora es hora de sacar su cuaderno y empezar a responder las preguntas que estaban en ese cuadro recién leído. Vamos a desarrollar entonces en el cuaderno esta actividad. En la pregunta 2 tienen que escribir la pregunta ustedes en su cuaderno y redactar una respuesta completa. Acá los oviductos son estructuras pares en forma de almendra y están formadas por 2 sectores. Uno son el útero y por los oviductos. Si se fijan, acá tenemos los ovarios y están formados entonces por el útero y por los oviductos. Y la mayoría puso una sola opción. La mayoría puso las trompas de falopio, pero no es así. Pregunta número 9. ¿Cuál es la principal función de los oviductos en el sistema reproductor femenino? Bien, vamos a ver aquí si es que estamos en lo cierto. El útero y las trompas de falopio. Ahora pasamos a la número 9. La función de los oviductos. La función entonces de esto, ¿cuál sería? Letra A, B, C o D. Veamos. Letra D. La función de los oviductos es conectar los ovarios, como aquí bien pueden ver, con el útero, ¿cierto? Conectamos aquí y acá. Y en ellos puede ocurrir la fecundación, porque acá se encuentran entonces las 2 células sexuales, la femenina y la masculina se encuentran por aquí en las trompas, entonces tiene esa doble función. Miren, trompas de falopio conducen los óvulos desde la superficie de los ovarios hasta el útero y también es el lugar donde se produce la fecundación. Solo ocurre la fecundación acá, no la implantación del bebé. La implantación del bebé ocurre en el útero. Pregunta número 14. ¿A qué estructura corresponde la siguiente definición? Es un tubo enrollado situado encima de cada testículo y ahí se almacenan y maduran los espermatozoides. ¿Cuál de estas 4 opciones? Epidídimo, uretra, testículo o pene. Alternativa A. El epidídimo es entonces un tubo enrollado y está situado encima de los testículos. ¿Está claro? Entonces, con esa información que yo acabo de dar, ustedes van a responder en su cuaderno esas 3 preguntas. Continuamos con las otras 3 preguntas. La número 17. ¿Cuál de las siguientes relaciones órgano-función es correcta? Acá tenemos en cada lado izquierdo un órgano y al lado derecho una función. ¿Cuál de estas funciones? El útero implanta el embrión, la próstata libera semen, el epidídimo produce espermatozoides. Recién vimos que el epidídimo lo que hace es almacenar espermatozoides, pero no producirlos. ¿Ya? Los ovarios unen los espermatozoides con el ovocito. Veamos cuál es la alternativa correcta. Letra A. El útero implanta entonces el embrión, o en el útero se implanta el embrión. Pregunta 19. ¿Cuál de las siguientes características sexuales secundarias corresponde al hombre? Acá hubo algunas caídas porque respondieron la voz se hace más aguda. La voz aguda es de la mujer, es una voz más fina, y la voz grave es la que corresponde a una característica sexual secundaria en el hombre. ¿Ya? No tenían que marcar esta alternativa. ¿Cuál será? Ensanchamiento de hombros. Todas estas son características sexuales secundarias, ¿ya? Porque esto aparece en la pubertad o en la adolescencia. A eso se refieren las características sexuales secundarias. Pero del hombre era solo la alternativa B. Pregunta número 20. ¿Qué medidas se deberían tomar para disminuir la contaminación de la hidrosfera? Acá tenemos varias opciones. La hidrosfera corresponde a la parte líquida de nuestro planeta, por lo tanto hay algunas opciones aquí
que no corresponden a la parte líquida. ¿Cuál será la opción correcta? La letra C, utilizar detergentes biodegradables. Eso nos ayuda a disminuir la contaminación de la hidrosfera, porque los detergentes se van a degradar antes de contaminar el resto de las aguas de nuestro planeta. Bien, esas son las 6 preguntas que ustedes tienen que escribir y responder en su cuaderno, y pasamos a la siguiente actividad. Vamos a explicar primero las características sexuales secundarias. Como les decía recién, son características que aparecen en la pubertad o adolescencia. La voz del hombre se hace más grave en esta etapa, la voz de la mujer se hace más aguda. La musculatura de los pectorales en el hombre es más desarrollada, en cambio en la mujer crecen las mamas. El desarrollo y maduración de los órganos sexuales se da en ambos sexos, tanto en la mujer como en el hombre. Y en la mujer se acumulan grasas acá en las caderas, por lo tanto la mujer tiene un poquito más anchas las caderas. Todo eso, características sexuales secundarias. Vamos a hacer aquí un resumen de todo lo que hemos trabajado en el aparato reproductor. Acá tenemos órganos masculinos y órganos femeninos. Todo esto ocurre en los órganos masculinos. En los órganos masculinos hay pene, tienen testículo, epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, próstata, glándulas, uretra. A todo esto le llamamos estructuras de los órganos masculinos, ¿ya? Hay unas hormonas, la testosterona, ¿ya? Están los espermatozoides, que son células especializadas, y está el líquido seminal, está el líquido prostático, y todo esto que está aquí abajo, lo que acabo de nombrar, está en el semen. Todo esto encontramos en el semen. En el semen están los espermatozoides, el líquido seminal y el prostático. Después tenemos por el lado derecho los órganos femeninos. Esta clase, recuerden que es para retroalimentar, reforzar todo lo que ya hemos aprendido. Con esto cerramos la unidad. Los órganos femeninos tenemos vulva, vagina, útero, clítoris, ovarios, trompas de falopio, ¿cierto? Todo esto corresponde entonces a las estructuras femeninas. Del útero también se desprende el endometrio, y del endometrio, según cómo funciona el endometrio, está también la menstruación, que esto se desarrolla también en la pubertad. Hay unas hormonas femeninas, que es la progesterona, los estrógenos y los óvulos, que serían las células sexuales femeninas. El óvulo y los espermatozoides se unen para formar un nuevo ser, que sería la cigota. Entonces tenemos que unir todo esto y tenemos como consecuencia un embrión. Bien, acá para pasar a la actividad número 3, vamos a ir viendo lo que tienen que hacer ustedes aquí es unir, ¿ya? Van a recortar y pegar en su cuaderno, o si no pueden imprimir, lo escriben. Lean muy bien cada una de estas oraciones, porque esto les ayuda un poco a recordar lo que ya hemos trabajado. Por ejemplo, el número 11, órganos encargados de la fecundación, son los genitales, ¿ya? Los genitales femeninos y masculinos. Esos son los órganos encargados entonces de la fecundación. Van a tener que unir también el nombre que recibe el bebé en el útero. En el útero no solo recibe el nombre de embrión, porque a medida que ocurre el desarrollo durante los 9 meses va cambiando de nombre, ¿ya? También se puede llamar entonces feto. Acá hay una opción que ustedes van a tener que completar, donde dice el nombre que recibe el bebé en el útero. La 9 y la número 1 son lo mismo, pero con respuestas distintas. ¿Por qué? Porque van cambiando entonces de nombre a medida que va creciendo en el útero este bebé. El hipotálamo es una glándula cerebral
que envían señales a los órganos genitales, ¿ya? Ese es el hipotálamo. Una vez que terminen de realizar esta tercera actividad en su cuaderno, vamos a pasar a la última actividad, la número 4. Tienen acá varias opciones de palabras que ustedes van a tener que escribir para completar este crucigrama. Este crucigrama está relacionado absolutamente con la actividad número 3 que tenemos aquí. Todo esto que está aquí lo deben leer para poder responder lo que está acá, ¿cierto? Número 6, tenemos como opción el hipotálamo como respuesta, ¿ya? Número 6. ¿Y qué tenemos aquí en el número 6? Glándula cerebral, entonces, que envía señal a los órganos genitales. Ya teníamos aquí la respuesta como hipotálamo. Se fijan que está muy fácil. Con eso ya terminamos la clase de hoy. Espero que hayan comprendido mucho mejor lo que ya habíamos trabajado anteriormente. Un abrazo, descansen y mis felicitaciones nuevamente. Que estén muy bien.